Cuando abrí los ojos después de la cirugía, lo primero que sentí fue un ardor insoportable en mi rostro. Intenté tocarme, pero las vendas me lo impedían. Pregunté a la enfermera qué había pasado y ella, con voz temblorosa, me dijo que lo importante era que estaba viva. Lo importante, pero yo sabía que había algo más. Pedí un espejo. Al verlo, casi grité, no reconocía a la mujer que me miraba. Estaba desfigurada. Y lo peor no fue verme a mí misma, lo peor fue que cuando mi hijo entró a la habitación, bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme. Ese fue el verdadero dolor. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Mariana López, tengo 45 años y hasta hace poco pensaba que la vida me había dado golpes, sí, pero también motivos para seguir sonriendo. Soy madre soltera desde que tenía 25, cuando el padre de mi hijo desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, mi mundo fue trabajar para que a él nunca le faltara nada. Mi hijo se llama Daniel. Tiene 21 años y siempre fue mi motor. Desde niño le inculqué valores, le enseñé que la vida se construye con esfuerzo. Yo trabajaba de día en una tienda de abarrotes y de noche limpiaba oficinas. Nunca me quejé, porque cada sacrificio valía la pena si lo veía avanzar en la escuela, si lo escuchaba decirme, gracias, mamá. No éramos ricos, pero teníamos lo esencial. Y aunque mis manos se llenaron de cicatrices por los químicos de la limpieza, yo siempre me miraba al espejo con cierto orgullo. Aún conservaba mi cabello negro largo, mis ojos vivos, y una piel que el tiempo apenas había comenzado a marcar. Pero todo cambió una tarde gris, cuando sentí un dolor insoportable en el abdomen. Estaba en la tienda, atendiendo clientes, cuando un sudor frío me recorrió y caí al suelo. Me llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue rápido, una peritonitis que no admitía demora. Había que operar de inmediato. Recuerdo que mientras me llevaban al quirófano, pensé en Daniel. Que no me pase nada, Dios mío, no puedo dejarlo solo. Cerré los ojos y confié en los médicos. La cirugía salvó mi vida, pero un error en el procedimiento y una reacción inesperada en mi piel cambiaron mi destino. Infecciones, complicaciones, y cuando desperté, ya no era la misma. El espejo que pedí reveló una verdad cruel. Mi rostro estaba marcado, inflamado, irreconocible. Donde antes había una mujer de 45 años que aún podía caminar erguida con orgullo, ahora había cicatrices, asimetrías y un reflejo que me dolía aceptar. Pero nada me preparó para la reacción de Daniel. Entró a la habitación con un ramo de flores. Al verme, se detuvo en seco. Sus manos temblaron, sus ojos buscaron otro lugar donde posarse, pero no en mí. Y lo vi. Vi como el brillo que antes tenía al mirarme se apagaba. Hijo, le dije con voz débil, soy yo, tu mamá. Él asintió, pero no levantó la mirada. Me dijo que descansara, que lo importante era que estaba viva. Y yo entendí que, en su interior, no sabía cómo enfrentar mi nuevo rostro. Ese día me di cuenta de que no solo tendría que enfrentar mi propia lucha contra el espejo. También tendría que enfrentar la distancia, el rechazo y la vergüenza de aquel por quien había dado toda mi vida, mi hijo. Cuando desperté aquella mañana, el olor a desinfectante del hospital me invadió. Era un aroma que ya se había vuelto familiar, pero cada vez que lo aspiraba me recordaba lo que había perdido. El rostro que alguna vez fue mío, las facciones que me reconocían como Mariana, la mujer de 45 años que había aprendido a resistir la vida, ahora eran solo un recuerdo. El espejo seguía en la mesita de noche, cubierto con una toalla como me había pedido la enfermera, para que no me obsesionara con mirarme. Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo aceptar que el reflejo que había visto la primera vez era realmente yo? Me acomodé en la cama, con cuidado de no jalar las vendas. Cerré los ojos, recordando los días previos a la cirugía. Recordé que apenas la semana anterior me había levantado temprano, había peinado mi cabello largo y me había puesto una blusa bordada que yo misma cosí para ir a trabajar a la tienda. Daniel me había dicho medio en broma, mamá, pareces más joven que yo. Yo reí, orgullosa, sin imaginar que esa sería la última vez que me vería de esa manera. Cuando la enfermera entró, notó que yo miraba hacia la toalla que cubría el espejo. Mariana, dijo con suavidad, no te apresures. La recuperación toma tiempo. Tu cuerpo reaccionó de manera inesperada, pero estás viva. Eso es lo importante. Asentí, aunque en mi interior quería gritar, ¿de qué sirve estar viva si no me reconozco? ¿De qué sirve si mi propio hijo no soporta mirarme? Esa frase no la dije,
pero se convirtió en mi tormento. Porque cada visita de Daniel era un recordatorio cruel. Él entraba a la habitación con un ramo de flores nuevas, me preguntaba si había comido, hablaba de la universidad, de cosas banales. Pero nunca me miraba directamente a los ojos. Su vista se quedaba clavada en el suelo, en la ventana, en el televisor apagado, en cualquier cosa menos en mi rostro. La primera vez que lo noté, me quedé callada. La segunda, traté de bromear. ¿Es que me puse tan fea que ya ni me puedes ver, hijo? Dije con una sonrisa que me dolió. Él soltó una risa nerviosa, pero no respondió. Solo me acarició la mano, rápido, y cambió de tema. La tercera vez, ya no aguanté. Daniel, mírame. Soy tu madre. No soy un monstruo. Él se removió incómodo, bajó aún más la cabeza y murmuró. No es eso, mamá. Es que, es difícil. Difícil. Esa palabra se clavó en mí como una aguja. ¿Difícil para él? ¿Y para mí qué era? Yo era la que sentía el ardor en la piel, la que despertaba con las vendas pegadas a la sangre seca, la que cada noche lloraba en silencio al recordar la mujer que había sido. Y sin embargo, era él quien decía que era difícil. Los días de recuperación se volvieron más pesados, no por el dolor físico, sino por el vacío emocional. En el hospital, las enfermeras me trataban con cuidado, me hablaban con cariño. Pero mi hijo, mi Daniel, apenas soportaba estar allí. Lo notaba en sus visitas. Llegaba, se sentaba, hablaba unos minutos y luego buscaba excusa para irse, que tenía que estudiar, que un amigo lo esperaba, que tenía cosas que hacer. Me abrazaba sin mirarme, me besaba en la frente como quien cumple un deber, y se iba. Cada vez que salía por la puerta, yo me quedaba mirando el techo, luchando contra el nudo en la garganta. Recordaba cuando él era niño y me abrazaba fuerte después de un día en la escuela, cuando me decía, mamá, tú eres la más bonita. Y pensaba, ¿dónde quedó ese niño? ¿En qué momento desapareció? Las noches eran las peores. El silencio del hospital era roto solo por los pasos lejanos de las enfermeras o el pitido de las máquinas. Yo me acurrucaba en la cama, abrazando la almohada, deseando sentir el calor de mi hijo a mi lado. Pero solo tenía recuerdos. En mis desvelos, revivía cada sacrificio que había hecho por él. Recordaba las veces que no comí para que él sí lo hiciera, las noches en que cosí hasta que mis dedos sangraban para poder pagarle la excursión escolar, los días en que aguanté insultos de clientes solo para no perder mi trabajo. Todo lo hice por él. Todo. Y ahora, él no podía ni mirarme. Una tarde, cuando me llevaban a terapia física, vi a una mujer en silla de ruedas. También estaba vendada, también tenía cicatrices. Pero su familia la rodeaba, la animaban, la abrazaban. Reían con ella como si nada hubiera cambiado. Yo la miré con envidia y tristeza. ¿Por qué yo no? ¿Por qué Daniel no podía hacer lo mismo conmigo? Esa imagen se me quedó grabada. Y en mi interior nació una mezcla de rabia y tristeza. No me merezco este desprecio, pensé. Yo no elegí desfigurarme. Yo no pedí esta cirugía. Solo luché por vivir. Poco después, tuve una conversación dolorosa con Daniel. Entró a la habitación, como siempre con flores en la mano. Yo decidí enfrentar el tema de una vez por todas. Daniel, ¿me quieres? Le pregunté. Él me miró sorprendido, como si no esperara esa pregunta. Claro que sí, mamá. ¿Por qué lo dudas? Porque no me miras. Porque actúas como si me diera vergüenza. Él guardó silencio. Su respiración se aceleró. Finalmente, murmuró. Es que, ya no eres la misma. Sentí un golpe en el corazón. ¿Y qué significa eso, hijo? ¿Qué si no soy bonita ya no soy tu madre? No, mamá, dijo nervioso. Pero, es difícil. Me cuesta. No pude contener las lágrimas. Hijo, lo difícil no es para ti. Lo difícil es para mí, que tengo que aceptar este rostro todos los días. Y aún así, sigo siendo tu madre. La misma que te crió sola, la que te dio todo. Él no respondió. Dejó las flores en la mesa, me dio un beso rápido y salió. Me quedé sola, abrazando el ramo, llorando en silencio. A partir de ese día, comprendí que mi lucha no era solo contra las cicatrices, sino contra el rechazo de mi propio hijo. Y esa batalla sería aún más dura. Empecé a evitar el espejo. Pedía a las enfermeras que lo retiraran. No quería enfrentar el reflejo que me recordaba lo que había perdido. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía vivir escondida. Una enfermera joven, llamada Lucía, comenzó a visitarme con frecuencia. Me hablaba con dulzura,
me traía libros, me contaba historias. Una tarde, me dijo: Mariana, tu rostro cambió, sí. Pero eso no cambia quién eres. Lo que vale es lo que llevas dentro. Yo suspiré. Eso lo entiendo yo, pero mi hijo no puede. Dale tiempo, respondió ella. A veces los hijos son más frágiles de lo que creemos. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero también me hicieron pensar. ¿Fragilidad o egoísmo? Mientras los días pasaban, Daniel se distanciaba más. Ya no venía todos los días, sino cada 2 o 3. Y cuando venía, apenas se quedaba unos minutos. Yo fingía estar cansada para que no notara mis lágrimas, pero por dentro sentía que se me rompía el alma. El día que me dieron de alta, esperaba que Daniel me abrazara, que me dijera: vamos a salir adelante, mamá. Pero en cambio, lo único que dijo fue: te espero afuera. No me tomó de la mano, no cargó con mis maletas. Solo caminó delante de mí, como si le pesara que la gente nos mirara. Ese fue el momento en que lo entendí del todo. No solo estaba desfigurada por fuera. Para él, yo ya no era la madre fuerte, la mujer que lo sostenía. Era una carga. Una vergüenza. Me dolió, sí. Pero también me encendió una chispa dentro. No voy a permitir que mi hijo me borre así, pensé. No voy a dejar que mis cicatrices definan mi valor. Ese día comenzó una nueva batalla en mí. Una batalla que no solo buscaba sanar mis heridas físicas, sino recuperar mi dignidad. Y, tarde o temprano, mi hijo tendría que enfrentarla conmigo, o sin mí. Las primeras semanas en casa fueron aún más duras que en el hospital. Allí al menos había enfermeras que me trataban con cariño, que me recordaban que lo importante era estar viva. En mi casa, las paredes parecían gritarme mi nueva realidad. Cada vez que cruzaba frente a un espejo, me obligaba a girar la vista. Me daba miedo mirarme de nuevo, miedo a no reconocer a la mujer que había sido. Por las noches, al lavar mi rostro con cuidado, sentía las cicatrices bajo mis dedos y me costaba contener el llanto. Daniel me había llevado a casa sin decir mucho. Desde entonces, su comportamiento era frío, distante. Me preparaba algo rápido de comer, dejaba las cosas en la mesa y se encerraba en su cuarto con la excusa de estudiar. Ya no compartíamos las cenas largas en las que me contaba sus planes. Ya no había preguntas sobre cómo me sentía. Era como si de pronto yo hubiera dejado de existir para él. Una tarde, quise hablar con él. Lo llamé a la sala y le pedí que se sentara. Daniel, dije con voz temblorosa, necesito que me digas la verdad. ¿Te avergüenzo? Él se removió incómodo, cruzó los brazos. No es eso, mamá, solo que, no sé cómo manejarlo. ¿Manejar qué? Pregunté, con un nudo en la garganta. Pues, ¿cómo te ves? Sus palabras fueron como cuchilladas. Me quedé en silencio, sin fuerzas para responder. Solo asentí y él se levantó, murmurando que tenía que salir. Cuando la puerta se cerró, un torrente de recuerdos me invadió. Recordé cuando Daniel era un niño pequeño y llegaba de la escuela corriendo a abrazarme. Tenía apenas 6 años cuando le hice un disfraz de astronauta con cajas recicladas y papel aluminio. Él lo miró con los ojos brillantes y me dijo: eres la mejor mamá del mundo. Yo, con las manos llenas de pegamento y agujas, lo abracé con lágrimas de felicidad. Recordé cuando cumplió 15 años y me pidió una bicicleta. Yo no tenía dinero, pero trabajé noches enteras cosiendo uniformes escolares para reunir lo suficiente. El día que se la entregué, él saltó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi me tiró al suelo. Y ahora, ese mismo niño, convertido en hombre, no podía mirarme a los ojos porque las cicatrices lo incomodaban. Esos recuerdos me rompieron, pero también me hicieron despertar. Me pregunté, ¿en qué momento cambiamos? ¿En qué momento el amor se volvió vergüenza? Las humillaciones comenzaron a aparecer incluso fuera de casa. Un día, Daniel insistió en que lo acompañara al supermercado. Yo, con valentía, acepté. Me puse un pañuelo sobre la cabeza y un maquillaje ligero para disimular las marcas. Al llegar, noté cómo la gente me miraba. Susurros, miradas rápidas que se apartaban enseguida. Daniel caminaba rápido, sin mirarme, como si quisiera que nadie pensara que éramos madre e hijo. Cuando llegamos a la caja, la cajera me preguntó amablemente si necesitaba ayuda para cargar las bolsas. Daniel respondió de inmediato: no, está bien. Pero lo dijo con una impaciencia que me dolió más que cualquier mirada ajena. Yo sabía que quería terminar rápido, que le incomodaba estar conmigo allí. Esa noche, cuando llegamos a casa, no pude más.
Daniel, ¿te avergüenzas de mí? Pregunté otra vez. Él suspiró, exasperado. Mamá, no entiendes, la gente te mira raro. Es incómodo. ¿Incómodo para quién? ¿Para ti o para mí? Repliqué con voz firme. Él no respondió. Se encerró en su cuarto y dejó la conversación en el aire. Me sentí más sola que nunca. Pasaron los días y empecé a notar que incluso evitaba invitarme a lugares donde antes me llevaba. Cumpleaños de amigos, reuniones familiares, cenas. Todo ocurría sin mí. Yo me enteraba por redes sociales o porque escuchaba sus llamadas telefónicas. Y cada vez que le preguntaba, respondía con evasivas. Es que pensé que estabas cansada. Es que no querías salir, ¿verdad? Pero yo sabía la verdad. No quería que me vieran con él. Un día, mi amiga Aurora vino a visitarme. Apenas me vio, me abrazó fuerte y me dijo: Mariana, sigues siendo tú. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Yo rompí a llorar en sus brazos. Le conté lo de Daniel, sus silencios, su vergüenza. Ella me acarició el cabello y me dijo: los hijos a veces son ingratos. Pero tú tienes que recordar quién eres. Tú no eres tus cicatrices. Eres la mujer que lo crió sola, que lo sostuvo en brazos cuando era débil. Esa mujer no ha cambiado. Sus palabras me dieron un poco de fuerza. Pero todavía me sentía atrapada en la tristeza. Esa noche soñé con Julián, como tantas otras veces. Lo vi con su casco de trabajo, sudado pero sonriente. Se acercó a mí y me dijo: Mariana, ¿de verdad crees que tu valor está en un rostro? Tu hijo olvidó lo que importa, pero tú no lo olvides. Tú sigues siendo tú. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con un nuevo pensamiento. Si mi hijo no podía recordarlo, yo tendría que hacerlo por los dos. Comencé a escribir en un cuaderno, algo que nunca había hecho. Cada día anotaba recuerdos buenos, momentos felices, sacrificios que había hecho por Daniel. Quería dejar testimonio de que mi vida había valido, de que mis cicatrices no borraban lo que había dado. Poco a poco, esas páginas se convirtieron en un refugio. Cuando Daniel se iba sin mirarme, yo escribía. Cuando me sentía sola, escribía. Y al hacerlo, comprendía que mi dignidad no dependía de sus ojos, sino de los míos. Sin embargo, la humillación alcanzó su punto más alto una noche que jamás olvidaré. Daniel había invitado a unos amigos a la casa. Yo, emocionada, preparé café y galletas para ellos. Pensé que sería una oportunidad de mostrar que aún podía ser parte de su vida. Cuando los muchachos llegaron, Daniel me presentó deprisa. Ella es mi mamá. Nada más. Sin orgullo, sin cariño. Yo me acerqué con la bandeja, sonriendo, pero noté las miradas incómodas de los chicos. Uno de ellos murmuró algo y todos rieron bajo. Daniel se ruborizó y dijo rápido: Mamá, ¿por qué no descansas en tu cuarto? Sentí como si me hubieran echado agua helada. Me retiré con la bandeja en las manos, fingiendo una sonrisa, pero apenas crucé la puerta de mi cuarto, las lágrimas rodaron por mi rostro. Aquella noche, mientras escuchaba las risas de Daniel y sus amigos desde la sala, comprendí la magnitud del rechazo. Mi hijo no solo evitaba mirarme, ahora también quería esconderme. Me senté frente al cuaderno y escribí con letras grandes: hoy decidí que no me esconderé más. Si mi hijo me rechaza, que lo haga. Pero yo voy a luchar por mí, aunque sea sola. Ese fue el primer paso hacia un despertar. Porque entendí que la humillación solo persistía si yo lo permitía. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir permitiéndolo. El silencio de aquella noche, después de la humillación con los amigos de Daniel, fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio de derrota, como los que me habían acompañado desde que salí del hospital. Era un silencio de reflexión, de un dolor tan profundo que, en lugar de aplastarme, me hizo despertar. Me senté frente a mi cuaderno, con las manos aún temblorosas por la vergüenza, y escribí una sola frase: no soy invisible. No soy un estorbo. Soy Mariana, y merezco respeto. Esa frase, escrita con tinta azul sobre las páginas amarillentas, se convirtió en mi mantra. La repetía al despertar, al mirarme en el espejo, al escuchar los pasos de Daniel evitando cruzar mi mirada. Era como un recordatorio de que todavía existía en mí la mujer que había luchado, que había criado a un hijo sola, que había enfrentado la vida sin miedo. Comencé poco a poco a retomar actividades. Primero fue el jardín, que llevaba meses descuidado. Salí una mañana con sombrero y guantes, y me puse a podar las rosas marchitas. Sentí el sol sobre mi piel, el olor de la tierra húmeda,
y por un instante volví a sentirme viva. Los vecinos comenzaron a notarlo. Doña Estela, que vivía al lado, me saludó desde su ventana. «Qué gusto verla afuera, Mariana. Se ve más fuerte». Yo le devolví la sonrisa, aunque con timidez. Hacía mucho que no sentía que alguien me veía sin compasión. Al día siguiente, fui al mercado por primera vez desde la cirugía. Caminé con el rostro descubierto, sin pañuelo ni maquillaje. La gente me miraba, sí, pero yo levantaba la frente. Sentí las miradas curiosas como agujas en la piel, pero no bajé la vista. Compré tomates, frijol y pan, y regresé a casa con la sensación de haber conquistado una montaña. Daniel, en cambio, no soportaba mis avances. Una noche, al verme escribir en el cuaderno, me preguntó con tono molesto: «¿Qué haces tanto ahí?» «Estoy escribiendo mi vida», le respondí con calma. «¿Para qué?» «Para recordarme quién soy. Y para que un día, cuando ya no esté, tú lo leas y entiendas lo que significó tenerme como madre». Él no dijo nada, pero vi en sus ojos una incomodidad que me confirmó que mis palabras habían tocado algo dentro de él. Comencé también a frecuentar más a mis amigas. Aurora venía a visitarme cada semana, y juntas tomábamos café en la cocina mientras hablábamos de la vida. Ella me animaba. «Mariana, no te encierres en la vergüenza que tu hijo quiere imponerte. Sal, camina, ríe. Eres más fuerte que tus cicatrices». «Lo intento», respondía yo. «Pero duele, Aurora. Duele que él no pueda mirarme». «Duele porque lo amas», contestaba ella. «Pero ese amor no puede significar que te niegues a ti misma». Sus palabras me dieron valor. Fue entonces cuando decidí inscribirme en un taller comunitario de bordado. Al principio dudé: ¿quién va a querer estar cerca de mí? Pero la maestra me recibió con calidez y me dijo: «Aquí lo que importa son las manos, no el rostro. Y las suyas tienen historia». Me senté junto a mujeres de todas las edades. Algunas me miraron con curiosidad, pero pronto nos unió la labor de la aguja y el hilo. Mientras bordábamos, compartíamos anécdotas, risas y silencios que no necesitaban explicación. Por primera vez desde la cirugía, sentí que pertenecía a algo más grande que mi dolor. Cada puntada era como un acto de sanación. Con cada flor que bordaba en la tela, sentía que también estaba bordando mi alma rota. Daniel, sin embargo, reaccionó con fastidio cuando se enteró. «¿Y ahora para qué vas a eso?», me preguntó con un dejo de desprecio. «Porque quiero hacerlo. Porque me hace bien. Deberías quedarte en casa, descansar». «No, hijo», respondí con firmeza. «Lo que debo hacer es vivir». Él se quedó callado, sorprendido por mi respuesta. No estaba acostumbrado a que yo le hablara así. Poco a poco, mi fortaleza interior fue creciendo. Cada salida al mercado, cada bordado, cada charla con mis amigas era un ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad. Pero aún quedaba la herida más profunda, el rechazo de Daniel. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo de una manera que no dejara dudas. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé de nuevo a Julián en mis sueños. Esta vez lo vi sentado a la mesa de nuestra vieja cocina, con una taza de café en la mano. Me miró con ternura y dijo: «Mariana, tu hijo ha olvidado quién eres. Pero no lo recuerdes con reproches, sino con verdad. Haz que vea lo que tú has visto». «¿Y cómo lo hago, Julián?», pregunté en el sueño. Mostrándole que las cicatrices no mataron a la madre que siempre tuvo. Que tu rostro cambió, pero tu valor no. Desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Comencé a planear. No sería una confrontación de gritos ni de lágrimas. Sería una lección silenciosa pero contundente. Una que le mostrara a Daniel que su madre seguía viva, más fuerte que nunca, aunque él no quisiera mirarla. Empecé por invitar a mis nietos, los hijos de mi hermana, que siempre me habían querido mucho, a pasar un fin de semana conmigo. Jugamos, cocinamos juntos, reímos. Daniel llegó una tarde y me encontró rodeada de risas, con harina en las manos y una sonrisa genuina. Se quedó en la puerta, sorprendido. Yo lo miré y le dije: «¿Ves, hijo? Mi vida no terminó con la cirugía. Todavía sé reír. Todavía sé amar». Él no respondió, pero noté en su mirada un destello de duda. La preparación de mi lección final seguía en silencio. Escribía más en mi cuaderno, no solo recuerdos, sino también reflexiones. Cada página era una carta para Daniel, un recordatorio de que su madre no era un rostro, sino una vida entera de sacrificios y amor. Y mientras más escribía, más convencida estaba,
El momento de leerle esas palabras frente a él, y frente a quienes lo rodeaban, llegaría pronto. El día de la confrontación llegó sin que yo lo planeara de manera exacta. A veces la vida escoge el escenario perfecto, y uno solo tiene que estar listo para entrar en él. Era domingo, y mi hermana había organizado una comida familiar en su casa. Me insistió mucho para que fuera, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Llevaba semanas practicando mi fortaleza, y sabía que tarde o temprano debía enfrentar a Daniel frente a otros. Me puse un vestido sencillo, bordado por mí misma, y dejé mi cabello suelto, con las cicatrices visibles. No quería esconderme. Esa mujer que se reflejaba en el espejo era yo, con todas mis marcas, con todas mis batallas. Cuando llegué, mis sobrinos corrieron a abrazarme. «Tía Mariana», gritaban con alegría. Yo los recibí con el corazón lleno. Mi hermana me sonrió y me susurró: «Te ves hermosa, hermana. Hermosa de valentía». Daniel ya estaba allí, conversando con unos primos. Al verme entrar, su expresión cambió. Vi en sus ojos esa incomodidad que ya conocía, ese deseo de que yo pasara desapercibida. Pero esa vez no me encogí, no bajé la mirada. Caminé erguida, saludé a todos y me senté en la mesa principal. La comida transcurrió entre charlas y risas. Yo escuchaba, participaba, reía con mis sobrinos. Sentía que poco a poco la gente me veía más allá de mis cicatrices. Y en ese ambiente, algo en mí me dijo: «Es ahora». Cuando sirvieron el postre, pedí la palabra. «Quiero decir algo», dije con voz firme. El murmullo se apagó. Todos me miraron. Daniel bajó la vista, inquieto. Sé que mi rostro ha cambiado. Sé que mis cicatrices llaman la atención. Y también sé que a mi propio hijo le cuesta mirarme, dije, mirando directamente a Daniel. Él levantó la cabeza, sorprendido, pero no pudo sostener mi mirada. Quiero que todos lo sepan, lo que me pasó me dolió, me marcó, pero no me destruyó. Mi valor no está en una cara perfecta, sino en lo que he vivido, en las luchas que he ganado, en el amor que he entregado. Algunas cabezas asintieron. Mi hermana me miraba con lágrimas en los ojos. Durante meses, mi hijo se alejó de mí, como si mis cicatrices fueran contagiosas, como si mi valor como madre hubiera desaparecido junto con mi rostro. Pero hoy quiero decirle, frente a todos, yo sigo siendo su madre. Soy la mujer que lo crió sola, que se partió las manos trabajando para darle lo que necesitaba. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera él, me haga sentir menos. El silencio era absoluto. Daniel estaba rojo, con el gesto endurecido. Finalmente, murmuró: «Mamá, no era mi intención». Si lo era, lo interrumpí. «Porque tus acciones hablan más que tus palabras. No me mirabas, me escondías, me negabas. Y aunque eso me rompió el corazón, también me hizo más fuerte». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos miraban a Daniel con desaprobación. Otros me miraban con respeto. Me levanté despacio, saqué de mi bolso el cuaderno en el que había escrito durante semanas y lo coloqué en la mesa. «Aquí está mi vida, Daniel. Cada sacrificio, cada recuerdo, cada noche sin dormir por ti. Algún día lo leerás y entenderás lo que significó tenerme como madre. Pero no voy a seguir mendigando tu mirada. Yo ya recuperé la mía». Mis palabras fueron como un trueno. Daniel abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Su rostro se contrajo y finalmente bajó la cabeza. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mi sobrino mayor, un joven de 17 años, dijo en voz alta: «Tía Mariana, para mí usted es un ejemplo. Yo quiero ser fuerte como usted». Las lágrimas me inundaron. Ese muchacho, que no era mi hijo, veía en mí lo que Daniel se negaba a ver. Los aplausos tímidos comenzaron. Primero mi hermana, luego otros familiares. No eran aplausos de fiesta, sino de respeto. Daniel, avergonzado, se levantó y salió al patio. Yo me quedé en la mesa, temblando, pero con el corazón firme. Había dicho mi verdad. Más tarde, cuando la reunión terminó, Daniel regresó a buscarme. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Mamá», dijo con voz quebrada, «perdóname. No supe cómo manejarlo. Me dio vergüenza, me dio miedo, pero no te dejé de querer. Solo fui cobarde». Yo lo miré en silencio. Había esperado esas palabras durante meses. Lo abracé, y aunque mis lágrimas mojaron su camisa, le dije con firmeza: «Te perdono, hijo. Pero recuerda, mi amor no es un banco al que vienes a sacar confianza cuando te falta. Es un lazo que tienes que cuidar».
Yo ya no voy a mendigar tu mirada. Si quieres verme, aquí estoy. Si no, yo seguiré siendo yo. Él sollozó y me abrazó más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo me miraba de verdad, no con lástima ni con incomodidad, sino con amor. Los días siguientes no fueron perfectos. Daniel todavía luchaba con su incomodidad, todavía había silencios pesados. Pero algo había cambiado. Comenzó a invitarme de nuevo a comer, a preguntarme cómo estaba, a mirarme más tiempo a los ojos. Era un comienzo. Y yo, en mi interior, ya no dependía de su aceptación. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado que mis cicatrices no eran el final de mi vida, sino la prueba de mi fortaleza. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo marcas. Veo a Mariana, la mujer que sobrevivió, la madre que se levantó, la persona que aprendió que el respeto empieza por una misma. La moraleja es clara, la belleza del alma es más fuerte que cualquier cicatriz. Y si alguien no puede ver más allá de la piel, entonces es esa persona la que está ciega, no tú.